bienvenidos una vez más a este canal. Para el vídeo de hoy quería traer una especie como de análisis. O sea, realmente hacía tiempo que quería traer este tipo de vídeo, pero tampoco tenía mucho con qué comparar. Y desde que fue el viaje a Japón, como algunos ya sabréis, y también tanto yo cuando fui a visitar a mi hermana a Corea del Sur y ella que también me consiguió alguno y tal, creo que ya tengo suficiente repertorio para poder hacer como una crítica o más bien un análisis acerca de cómo es la edición de mangas y manguas en distintos países. En este caso, para este vídeo voy a hablar principalmente de España, ya que yo resido en España y la gran mayoría de mi colección son mangas editados en España. Voy a hablar también un poco de Portugal, porque algunas series sí que tengo, Japón y Corea del Sur. Así que, bueno, no me enrollo más y empezamos con el vídeo. Para comenzar, vamos a hablar un poco de lo que es el formato de, en este caso, los tomos. Y por empezar por uno en concreto, voy a empezar por Japón, que fue el último que adquirí, ya os digo, en mi viaje a Japón este año pasado. Y el único tomo que tengo comprado en Japón es el de My Happy Marriage, o no me acuerdo ahora cómo era el título en japonés. No sé qué, Shiawase no Kekkon o algo así. Perdonad porque no me acuerdo en este caso del título. Y más o menos podemos ver que tiene un tamaño un poco bastante... O sea, para ser un manga es bastante grande. O sea, comparándolo en este caso con... En este caso, mira, tengo aquí dos ediciones en España, que es... Esto suele ser un tamaño B5. Y si nos fijamos un poco, esta... Hay una diferencia de estatura por nada, o sea, por milímetros realmente. También es un poquito más ancho, o sea, por lo menos más largo. Y también es un poquito más ancho. No sé si vais a poder ver algo, porque voy a ajustar un poquito la luz, a ver si... Así creo que se ve mejor. Podemos ver que el tomo en Japón es un poquito más gordito, digamos, más ancho. También es más alto y más largo que la edición que suele ser aquí en España. Si comparamos, por ejemplo, con la edición de tomos, digamos, normales en Portugal, vamos a ponerlo. En este caso, el tomo en Portugal es más alto, es un poquito más alto. Sí, la verdad es que es casi un dedo de grosor. Y más o menos de anchura, sí, en este caso es un poquito más ancho esta edición que esta. Pero de largo son casi iguales. Solo sobresale un poquito por nada el tomo de Japón. Y bueno, ya ni lo comparemos con las ediciones que son de Corea, que esto ya es otro tipo de edición. Ya para empezar, eso ya no se acerca ni siquiera se parece a un tomo B6 ni a un tomo B5. O sea, esto es una diferencia abismal. Ya estos ya son tomos mucho más altos, perdón, se me mueve, son tomos mucho más altos. De grosor yo creo que son bastante parecidos, son bastante similares. Y incluso, bueno, ya veis que hay también una diferencia en cuanto al largo. Entonces, podemos ver más o menos que en Japón digamos, la estética o el tipo de formato es un poquito más grande a lo que estamos acostumbrados en España, que es un poquito más que un B5. En cuanto a otras características por comparar, en este caso, estos tomos son muy ligeros. La verdad es que no pesan nada. O sea, comparado con estos tomos de aquí, es que no pesan nada. Al igual que los tomos que venden aquí en España, hay una sobrecubierta. Tenemos el tomo por un lado y luego una sobrecubierta que, digamos, le da ese toque diferente, colorido y bonito al tomo. Bueno, esta mayores es que tiene aquí la publicidad de el anime. También, pues en algunos sí que incluye alguna ilustración a color, como en muchas ediciones que tenemos aquí en España. Aquí tenéis. Y luego ya empezamos con el tema de que son en blanco y negro, como a lo que muchos estamos acostumbrados. Por hablar ahora de algo un poco más específico y también otra de las diferencias que he encontrado en todos estos tomos realmente es el tipo de papel. Mientras que en los tomos japoneses y portugueses el papel es un poquito como más tosco, por explicarlo de alguna forma. No tengo un vocabulario muy específico en cuanto a materiales ni edición, entonces disculpadme por eso, porque seguramente me faltará ese vocabulario más específico.
Pero digamos, desde mi perspectiva y con lo que os puedo yo indicar, este tipo de papel es como, no sé si decir que es de menos calidad, porque es como un poquito más áspero y no es como súper blanco. O sea, se ve como una tonalidad como grisácea en este caso. Ya no diría amarilla como ha ocurrido en otros tomos. Esto, vamos a hablar eso, en característica, Japón. Por este lado, España. En España muchas veces tenemos distintos formatos, digamos, formatos, por decirlo de esta manera. Tenemos el tamaño B5, pero también podemos encontrarnos tamaño tamaño B5, sí, y tamaño B6. Así a la primera vista aparentan prácticamente iguales. ¿Qué ocurre? Así, aquí sí que ya vemos la primera diferencia, que en este caso el tamaño, digamos, básico o normal al que están acostumbrados las editoriales, es un poquito más alto, que es un B5, en este caso es un B6, es un poquito más bajito. Pero en cuanto al largo es prácticamente igual, ya veis que el tomo de detrás se oculta totalmente. Y al igual que ocurre en las ediciones japonesas, nos encontramos también con una sobrecubierta por encima de lo que es el tomo. Y dependiendo, bueno, ya de la edición y tal, pues... ¡Uy! Que se me cae, que no me acordaba que esto tenía marcapáginas. Puede incluir, pues eso, a lo mejor la imagen en blanco y negro, un título y eso. Aquí le damos el toque de color. Para ver una diferencia de lo que estoy hablando, porque creo que lo veréis mejor que en cuanto a estos ejemplos que tengo aquí, es en este caso la obra de Dick Grayman. Aquí tenéis el tomo 7 y el tomo 8. O sea, son uno después del otro y son de la misma editorial. En su momento eran de Glenat, luego posteriormente pasó a ser de Ivrea España. Y aquí podéis tener una clara evidencia, digamos, una clara diferencia de lo que era el papel antes, que era un papel como más blanquecino, y eso no era como con textura, no tenía una rugosidad. Y después pasaron a este tipo de papel, que es como más amarillento. Digamos que es mucho más parecido a la edición de Japón, porque es muy ligero. Pero sí que hay un contraste muy grande en cuanto a la calidad de papel y creo que aquí se puede ver perfectamente. Esto es el tomo 7, esto es el tomo 8. O sea, hay una gran diferencia y sí que eso, ganaron en cuanto a que es muy ligero, pero en cierto modo como que da la sensación de que perdieron un poco de calidad, porque claro, teniendo estos tomos anteriores que eran como más blanquecinos, más... no sé, otro tipo de calidad en este caso en cuanto al papel. Ya no tanto en cuanto a la edición, porque las sobrecubiertas son prácticamente iguales, pero sí que se notó un cambio abismal en cuanto a lo que era el papel, el color y la textura. Y ya os digo, en este caso, al peso. Como ya he hablado antes, pues de una edición española, en este caso, pues no voy a poder decir mucho, pero... lo dicho, es una edición un poquito con mejor papel, digamos un papel como con más calidad, mucho más liso, sin necesidad, digamos, de tener como textura, es más blanco, es otro tipo de papel. Tanto en esta edición, en la edición B5, como en la edición B6, viene a ser ese estilo de papel. Comparando ahora con ediciones en Portugal, que es esta que os mostré antes, perdón, estaba dando la vuelta. En este caso, ya hemos dicho, era un poquito más alto que lo que era la edición en Japón y obviamente, por ende, es mucho más alto que las ediciones que hay aquí en España. Os lo puedo poner para comparar. Pero sí, hay una diferencia un poco bastante amplia en este caso. Y al contrario que las ediciones, tanto en Japón como en España, no encontramos ninguna sobrecubierta. Esto es el tomo ya directamente, o sea, el cartoncito y el tomo empieza ya. Esta es una diferencia que he visto en muchas obras, o sea, en este caso la única obra en edición portuguesa que tengo es esta. Pero he tenido otras obras en mi mano y son prácticamente todas de este estilo, no tienen esa sobrecubierta y al igual que los tomos japoneses pesa muy poco. Ahora en la mano, es decir que este pesa un poco menos, pero este igualmente sigue siendo más ligero que la edición que tenemos aquí en España. O la edición en Portugal es muy similar en cuanto a papel, en cuanto a eso, en cuanto a la edición japonesa, más o menos así viendo. Digamos que la edición japonesa, no sé si vais a poder apreciarlo mucho, es un poquito
poquito más oscura que esta edición. Esta es como un poco más blanquecina. Pero sí que al igual que en la edición japonesa tenemos un poquito más de textura. No es un papel liso, tiene un poquito de textura, pero no tanta en comparación con esta edición japonesa. Y por último, por nombrar los manhwas de Corea del Sur, tenemos aquí el tomo, y al igual que ocurre con los tomos en Portugal, no tenemos una sobrecubierta. En este caso es directamente lo que es el cartón, la portada en sí. Y bueno, en este caso pues ya sabéis muchos que no es en blanco y negro. Estos tomos son totalmente a color. Entonces aquí ya hay una gran diferencia. Y el papel en este caso no se parece mucho a lo que es el manga en blanco y negro. O sea, es como que tiene más calidad. Es mucho más blanco porque en este caso obviamente tienen que poner color. Y digamos, no diría que está como plastificado porque no es así. Pero digamos que este papel, al ser como más suave, te da la sensación de como que tiene alguna capa por encima que hace que brille este papel. Entonces es otro estilo, es otro mundo totalmente diferente. Esta es una edición coreana y os voy a poner al lado la edición española. En este caso, ambas ediciones son prácticamente iguales en cuanto a grosor, altura y ancho. O sea, no se diferencian prácticamente. Y ambas portadas tienen el efecto también del brillo, que me encanta. Y por decir así alguna diferencia, no sé por qué me da la sensación como que es un poquito más apagado la portada de esta edición que de esta. Pero es que prácticamente viene a ser muy parecida. En cambio, otro tipo de edición, que en este caso también es un manhwa, pero es la edición española de Solo Leveling. Aquí ya tenemos una diferencia con respecto al otro tomo, porque este es mucho más fino. ¿Veis? Aquí hay una diferencia muy grande. No sé exactamente por qué esta edición tiene este grosor, porque tanto en Portugal como en Corea la edición de Solo Leveling es de este tamaño. O sea, no sé aún por qué exactamente, pero para que os hagáis una idea, obviamente también es a color, pero aquí el papel ya no es tan brillante, es más oscuro, es un poco más apagado. Obviamente, bueno, en este caso porque está justo he cogido momentos como oscuros, pero digamos que ese brillo o esa textura como mucho más suave y lisa se ha perdido en comparación a la edición de el único final de la villana es la muerte. Bueno, aquí lo han titulado Villains Are Destined to Die. No han querido traducir el título. Entonces digamos que a pesar de ser una edición también a color, el tipo de papel utilizado para ambas versiones es completamente distinto, o por lo menos aparenta diferente con algunos detalles. En cuanto a precios, aquí sí que ya hay bastante diferencia, y debo decir que hasta ahora, por mi experiencia, hasta ahora los tomos más caros son en España. Y ahora os explico las diferencias. En este caso, empezamos por Japón. Este tomo, ¿cuánto creéis que más o menos me ha costado? En este caso, después de lo que os he descrito, el papel pues es un poquito como más sencillo, como de menos calidad, es muy ligero, a pesar de pues en este caso tiene una contraportada, también aporta alguna imagen en color, pero no sé si es porque allí se producen un poco más como en masa y obviamente no hay ningún intermediario. Este tomo solo costó unos 664 yenes, que al cambio más o menos son cerca de unos 4,10 € o unos 4,08 €. O sea, este tomo es muy barato en comparación a lo que estamos acostumbrados aquí en España. Después, edición portuguesa. Como hemos comparado, la edición es un poco similar a lo que es en Japón, porque el tomo es ligero. Al contrario que esa edición japonesa, pues no tiene la contraportada, pero el tipo de papel es muy similar. Y en este caso sí que tenemos que contar con un intermediario. Y este tomo en concreto
aunque yo creo que más o menos en general el precio es muy parecido a otras ediciones que son de este tamaño. Y el precio en este caso es de unos 9,99, que también, comparado con algunas ediciones antiguas, debo decir que, digamos, antiguas, que se hacían antes en España, es más caro. Pero viendo cómo está subiendo el precio de muchas cosas, sobre todo el del papel, este precio ya es un poco muy parecido a lo que tenemos en España. Aún así, por ejemplo, esta misma edición, la tienen en Portugal, en inglés, y cuesta 11 euros y pico. O sea, a pesar de ser prácticamente igual, es el mismo color, digo, es el mismo grosor, el contenido de dentro es igual, porque es que los capítulos son los mismos, lo único que se diferencia es que está en inglés en vez de en portugués, y sube su precio a casi 12 euros. Otra diferencia en cuanto a precio es referida a los manguas coreanos. Por lo que yo sé, podéis corregirme si me equivoco, yo hasta ahora el único manga coreano que he visto licenciado en Portugal es Solo Leveling. Y como ya os he dicho, la edición es totalmente diferente a esta que tenemos en España. Es mucho más parecida a esta en cuanto a grosor principalmente, porque es que esto es una diferencia muy grande, ya os he dicho. El tipo de papel creo que es mucho más parecido a este, no tanto a este. Digamos eso, es un papel que tiene un poquito más de brillo. Y el precio es más o menos, o sea, prácticamente como en España. O sea, este tomo actualmente, no digo el primero porque aquí ha variado el precio, este en su momento me costó 14,95, o sea, 15 euros, pero las nuevas versiones ya están a 15,95. Y en Portugal, siendo este tipo de edición, está a 16 euros, 16,20 más o menos. Mientras que en Corea, aquí ya varían los precios. O sea, lo normal es encontrar este tipo de edición, como ya estáis viendo, algo mucho más fino, incluso eso, con brillos, o sea, un estilo de edición como con mucha más calidad, más detalle. Y sí que hay una diferencia un poco grande en cuanto es Corea y cuanto es España. Porque aquí, aunque también hay variedad de precios, digamos, ronda como unos 13.500 wones, que son, al convertirlo, son unos 9 euros y poco. Y pueden llegar a un máximo de unos 15.000 wones, que no llegan a 11 euros. O sea, la diferencia no es muy grande. Y prácticamente casi todos tienen este tipo de edición. Ya os digo, sé que en su momento investigué y el de Solo Leveling en Corea es de los más caros con este tipo de edición y no llega a costar más de 11 euros. O sea, como mucho, si quieren a lo mejor digamos, sacarlo un poco más, si tiene mucha popularidad el manga, que pueda llegar a eso, a los 13-14 euros que pagamos aquí. Pero en este caso, este tipo de edición, que es eso, es mucho más detallada, es totalmente diferente. Esa color, la calidad del papel SX, o sea, es como más elevada en comparación a estas obras. Me estás diciendo que esto en Corea cuesta entre 9 y 11 euros y esto en España a día de hoy cuesta 16 euros. O sea, hay una diferencia bastante grande, la verdad. Y como estáis viendo, es prácticamente igual. O sea, la edición es prácticamente igual. Es que como mucho puede variar un poco la tonalidad que hayan utilizado en la impresora, en la imprenta para imprimirlo. Si hablamos de España, pues entonces, lo dicho, hasta antes tenemos varios tipos de edición. El más común es el B5, aunque hay algunas editoriales que también trabajan con esta edición, que es el B6, aunque si ya es después alguna edición especial como esta que tenéis aquí detrás, que es la de Fruit Basket, que ya es una edición más especial, o sea, esto es más gordo el tomo, también es más alto. Por esta estantería, no sé si lo veis, pero tengo también la edición Kanzenban de Fullmetal Alchemist, ya es otro tipo de edición, porque la sobreportada, las sobrecubiertas son plastificadas, o sea, eso ya son otro tipo de precios. Pero digamos que esto, que es lo básico, digamos lo común en España. Y más o menos en su momento, cuando yo comencé a coleccionar cómics, estaban en unos 7 euros, 7,20, luego pasó a 7,50. Y con esto de, ya os digo, el aumento del precio del papel y muchas más cosas, hoy en día este tipo de tomos o incluso estos ya están a 9 euros.
o entre 7,95. Es raro encontrar alguno de 8, pero ya suelen estar entre 9, esos 7,95, o sea, casi 8 euros, o 9 o 9 y pico, casi 10. O sea, estos tomos que son más pequeñitos que estos que hemos visto aquí, son a día de hoy mucho más caros. Esto por comentar. Yo recuerdo haber comenzado algunas series a 7 euros, incluso después subieron a 7,50. Más o menos en ese momento me resultaban baratos, a pesar de que tenía que, digamos, ahorrar para poder comprar cada 2-3 meses un tomo. Pero bueno, en ese momento a mí me parecían económicos, pero sí que es verdad que a día de hoy estos han aumentado tanto que son un poquito caros. No sé, en mi opinión son un poquito caros, ya os digo, comparado con estas otras ediciones. Pero bueno, vosotros me diréis, también me podéis dejar en la cajita de comentarios qué os parece más o menos el precio a los que están estos tomos hoy en día. Cuando yo antes he dicho que en España me resulta el más caro, pues creo que estáis viendo el por qué me resulta, o yo estoy opinando que es más caro. Siendo el tipo de edición de cualquiera de estas obras, los formatos, la calidad de los materiales, papeles, color, tal, me parece como más cara viendo otras comparaciones. Sí que es verdad que en general no estoy descontenta con ese tipo de, digamos, de calidad, porque sí que me gusta en este caso que un tomo pues tenga esta sobrecubierta, que el tipo de papel pues sea más brillante o que sea más blanco y que no tenga como esa rugosidad que tú pienses, ese tomo está como... no está como muy cuidado. Y en este caso, mientras que en España muchas personas, al igual que yo, esto lo coleccionamos y lo tenemos en nuestras habitaciones, entiendo por un lado que el precio que tiene este tipo de libros. Sí que es verdad que, bueno, eso se ha ido encareciendo con el tiempo y duele un poquito más al bolsillo, pero por otro lado considero que sí debo pagar por el esfuerzo y todos esos intermediarios, materiales y todo que se utilizan para poder traer estas obras aquí. Entiendo por otro lado también que en Japón el material o el tipo de edición, digamos, sea un poquito más pobre, ya que es mucho, esto equivale a que sea mucho más barato y que mucha gente los tira. O sea, es que no lo he visto cuando fui a Japón, pero sé que mucha gente compra los tomos y después los tira en la basura. Y en este caso, yo creo que al no haber tampoco un intermediario, resulta más barato. Los materiales pues no son tan maravillosos, y viendo el hecho de que la gente no se los queda, en este caso, pues que de ahí que sea más barato y la gente pues no quiera quedarse con estas colecciones. En este caso también ya veis que yo tengo una edición portuguesa, y no es por despreciar la edición, que no está mal, pero sí que es verdad que en este caso, por el precio que se paga por esta edición, sí que te esperas un poquito más de calidad. O sea, yo antes de tener el tomo de Japón, tuve este primero y sí que pensé, ostras, me recuerda un poco a la idea que yo tengo de cómo es la edición en Japón. Y efectivamente, por lo menos en cuanto al papel y al peso, es prácticamente igual. O sea que en este caso sí que considero que ya os digo, este tipo de edición me resulta un poquito cara para lo que es el tipo de material o cómo es la edición. Pero lo dicho, comparando este tipo de edición con lo que estamos acostumbrados en España, me parece caro, ya que me espero, digamos, algo como de este estilo de edición, con la sobrecubierta, el brillo, el color, todo. O sea, me espero otro tipo de cosa. Pero bueno, viendo que hay también otras obras en Portugal que cuestan incluso más, bueno, no voy a abrir mucho la boca, pero bueno, no estoy descontenta con la edición, pero como que por el precio que vale, como que en este caso el consumidor considero que espera algo un poco mejor. Y qué decir ya de lo que es las obras coreanas, en este caso, no tengo ninguna queja. O sea, miento, sí que tengo una queja, y es un poco el precio.
Pero entiendo que mientras, lo dicho, estos cuestan entre 8 9 euros, 11 máximo, estos que les suban a 15, 16, entiendo que es en este caso porque hay un intermediario en medio. Y además tengo entendido que lo que son las negociaciones con las editoriales coreanas son mucho más complejas. Entonces quiero pensar que también un poco de el por qué este tomo cuesta 16 euros se debe también a que el cliente, en este caso pues el proveedor, la editorial coreana, les exija que tenga esta misma calidad. Entonces obviamente pues tendrá que sacarle un beneficio y tal, bla, bla, bla. Bueno, venga, ok. Por esto sí te pago 16 euros. Porque es que es maravillosa, es preciosa esta edición. Entonces, ahí como mucho podría decir el precio, pero es que en general es tan bonita. Y es que ves que hay mucha calidad y mucho esfuerzo en esta edición. No me puedo quejar mucho, la verdad. Y hasta aquí entonces sería el vídeo de hoy. Espero que no haya quedado excesivamente largo. He querido como hablar un poquito acerca de las diferencias más notorias, digamos, de cada una de las ediciones, y espero no haberme dejado nada, digamos, atrás por comentar. Pues en este caso eso, he hablado un poco del formato, el tipo de edición, papel, si son a color blanco y negro, precio. Yo creo que son como los puntos más importantes de lo que sería eso, este tema del vídeo de hoy. Si me he dejado algo atrás o tenéis alguna curiosidad o algo, me lo podéis dejar en la cajita de los comentarios. Y si lo sé y os puedo ayudar, yo os intento responder, no hay ningún problema. He querido hacer, ya os digo, este vídeo desde hace tiempo, sobre todo porque eso, en este caso tengo varias ediciones, como habéis podido ver. Y sí que sentía como la necesidad de hablar un poco acerca de esto y de exponer un poco de, mira, es que hay ediciones que son maravillosas, hay ediciones que a lo mejor no son tan buenas, no sé, como que quería hablarlo con vosotros y saber vuestra opinión acerca de este tema, pues en concreto. Y pues eso, dejo de enrollarme, que esto va a ser, si no, súper largo. Si os ha gustado este vídeo, dadle un like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, dadle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba vídeo nuevo, y podéis seguirme en redes sociales, principalmente en Instagram, que es donde suelo estar un poquito más, para estar enterados de próximas novedades, próximos vídeos y de muchas cosas más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!